Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, les voy a grabar la explicación de la clase relacionada con la reforma de la ley San Peña. Algunos me han pedido, digamos, que les explicara el tema, no entendían algo de la guía, así que, bueno, después de la explicación y cualquier cosa que surja, ¿sí? Recuerden que me pueden preguntar por WhatsApp o también podemos generar un ámbito eh, a través de Zoom o Meet para que yo les explique. El tema es que en las últimas veces que por ahí hemos puesto clases han ido muy poquitos. Entonces, bueno, vamos a tratar de esta forma de grabándoles las clases, que ustedes la pueden visualizar, puedan tratar de entender la guía y bueno, si queda algún resto ahí dando vuelta, me preguntan. ¿Mm? Bueno chicos, nosotros la clase anterior habíamos hablado del surgimiento del radicalismo. Habíamos dicho que se da en la última parte del siglo XIX, acá en la Argentina, que veíamos el radicalismo porque hubo un antes y un después en nuestro país. Anteriormente, los que gobernaban era la élite, la clase alta de nuestro país, relacionado con los propietarios de grandes extensiones de campo, llamados terratenientes o latifundistas, y ellos eran los que accedían al poder y que manejaban la política de nuestro país. ¿Por qué se daba eso? Bueno, básicamente porque existía una forma electoral al momento de emitir los votos que estaba basado en el voto cantado. ¿Cómo era el voto cantado? Bueno, vos ibas a votar y tenías que decir a viva voz a quién ibas a votar. ¿Qué sucedía? La gran mayoría de la población era empleado de aquellas personas que se presentaban como candidatos. Entonces, ¿qué sucedía? Si vos votabas en contra de ese candidato, es muy probable que perdieras tu trabajo. Y había otras formas, ¿no? Había compra de votos, no era obligatorio, entonces por ahí eh, hacían cosas para que vos no llegases a votar. Bueno, se quemaban urnas y hacen votar a personas fallecidas. Bueno, todas esas tácticas, esas estrategias que iban llevando a cabo, les permitía a este sector social ganar siempre las elecciones. Bueno, habíamos visto también que empieza a surgir una nueva clase social, que es la clase media, esos hijos de inmigrantes que habían llegado acá a la Argentina empiezan a estudiar, empiezan a tener actividades comerciales que les permite no solamente crecer desde un punto de vista económico, sino también desde un punto de vista intelectual, y ellos se plantean la posibilidad de, bueno, ¿podemos gobernar nosotros? Y es allí en donde se plantea la lucha, ¿sí? Se hace frente a este sector oligárquico. Recuerden que la oligarquía era el gobierno de unos pocos para pocos, y de allí emerge la Unión Cívica Radical en la figura de Alem. ¿Mm? Ahora vamos a explicar cómo fue el camino para acceder al poder. Nosotros habíamos dicho que en el surgimiento del radicalismo la figura central había sido Leandro N. Alem, que luego él se suicida y emerge en el liderazgo del partido Hipólito Yrigoyen, que era sobrino de Leandro N. Alem. ¿Qué pasa? Habíamos hablado también que se había dado la Revolución del Parque en 1890, una revuelta armada que fue sofocada y derrotada por el Poder Ejecutivo. Entonces siguieron haciendo trampa el sector oligárquico. Entonces, en el año 1893, el radicalismo también intenta nuevamente derrocar al Partido Conservador que estaba en el poder y también es derrotado, ¿sí? A partir de ese momento, el radicalismo se plantea lo siguiente: ¿para qué nos vamos a presentar si nos hacen trampa? Entonces, adoptan una postura que es la de abstenerse, el abstencionismo se llama. Directamente ni iban ni se presentaban, ¿sí?, a las elecciones, porque planteaban que era como avalar, ¿sí?, un sistema totalmente corrupto y fraudulento. En el año 1905 hay otro intento de derrocamiento y también fracasa. Entonces,
Desde lo que es el surgimiento en la década de 1890 del radicalismo, ¿sí? Pasan varios años sin que el radicalismo pueda presentarse a competir, porque el Estado había dado a través de la corrupción ejercida por la élite argentina. ¿Qué pasó? Bueno, el descontento que ya había surgido a fines del siglo XIX, obviamente empezó a acrecentarse, ¿sí? Ya diferentes sectores, no solamente la clase media, sino el sector obrero, algunos ruralistas, chacareros, que también se veían perjudicados por las decisiones tomadas por los sectores conservadores, obviamente las clases populares, ¿sí? Es como que empezó a generar diferentes levantamientos, ¿sí? Reclamos, y sin lugar a dudas, los conservadores se daban cuenta de esto, que se venía la noche, por así decirlo. Entonces, en un momento dado dijeron, bueno, vamos a tratar de cambiar, ¿sí? Porque si no cambiamos, es muy probable que todo este movimiento y este descontento no se ve puesto. De hecho, surgió algo así, esta idea de una gran revolución que generó varios muertos, por ejemplo, en México, ¿no? En México existía también un partido conservador que gobernaba hace mucho y no le daba espacio a los otros sectores sociales. Entonces, allí aparece la figura de uno de los conservadores tal vez más lúcidos, ¿sí? Una persona tal vez dentro de lo que era la élite más abierto, y previo a pactar con Irigoyen, ¿sí? Bueno, toma la decisión de cambiar la ley electoral. Es así que la ley que surge en el año 1912 se llama Ley Sáenz Peña, Roque Sáenz Peña era el presidente. ¿Y qué cambia? Bueno, hay un cambio drástico, que primero el voto pasa a ser secreto, ¿sí? Deja de ser cantado, por ende cada uno entra al cuarto oscuro y vota quien quiere y nadie te controla. Segundo, que el voto era obligatorio, ¿sí? Algo muy interesante porque en todos aquellos países que es obligatorio el voto, da, digamos, como una práctica cultural, ¿sí? Esa obligación, ese sentido de, bueno, voy a votar. Si uno compara a otros países que no tienen un sistema obligatorio, por ejemplo Chile o Estados Unidos mismo, la gente que vota no pasa a ser el 25% de su población. Y acá en la Argentina, al ser obligatorio, casi el 70% aproximadamente de los argentinos va y emite su sufragio. El tercer elemento, ¿sí? Que es interesante, es la idea de lista incompleta, se llama el sistema. ¿Por qué? Antes, ¿cómo era? El que ganaba por un voto, ¿sí? Se llevaba todos los cargos. Y eso, obviamente, era contraproducente, porque imagínense, ¿no? Había una votación, alguien ganaba con el 51% de los votos, el que sale segundo con el 49% no podía acceder a ningún cargo en la faz legislativa, en el poder legislativo. Entonces, el que ganaba no tenía ningún tipo de oposición. Eso cambió con la ley se empeña y te permite a vos que sean representadas también las minorías. Y por último, la ley plantea que el voto va a ser universal. ¿Qué quiere decir universal? Que abarca a todos, la posibilidad de que todos puedan votar. Fue universal y a medias, podemos llegar a decir, porque solamente podían votar las personas mayores de 18 años que sean hombres. Las mujeres les estaba vedado la posibilidad de votar, y recién, décadas después, en 1951, con el primer gobierno de Perón, se le permite, vía ley, a la mujer por votar. Entonces, en realidad tan universal no era. Pero bueno, el cambio fue drástico porque permitía elecciones libres, permitía que el juego sea limpio. Y después de 1912 se dan algunas elecciones a nivel provincial y gana el radicalismo. Y en las primeras elecciones después de la ley Sáenz Peña en el año 1916, por primera vez, ¿sí?, en nuestro país, serán elecciones 100% limpias y por primera vez gana un presidente o accede un presidente al poder por el voto popular. O sea, realmente es el primer presidente, Hipólito Yrigoyen, líder del radicalismo, que accede al poder de manera legítima. O sea, que había una coincidencia de lo que quería la gente de la obtención del cargo. Antes, chicos, desde 1853, y yo digo desde mucho antes, los gobernantes eran elegidos a dedo, ¿sí?, o en base a la fuerza. En 1916, por primera vez en nuestro país,
puede emitir lo que se llama un voto soberano, ¿sí? El poder lo tiene el pueblo y se lo presta de manera real a un presidente que la gran mayoría quería que fuese ese. Bueno, por eso se llama, digamos, el radicalismo el primer partido moderno, ¿no? Porque cambia esta idea, este estado de situación en donde siempre ganaban los mismos, donde el poder era para unos pocos. Y suma, Irigoyen, el radicalismo, la gran masa de la población a lo que es el ejercicio del gobierno. Muy interesante. Bueno, chicos, básicamente era eso, ¿no? Retomar cómo se había dado la fundación del radicalismo, que obviamente durante mucho tiempo los sectores conservadores siguieron gobernando, utilizando la coacción al momento de las votaciones. El radicalismo durante todo ese tiempo, ¿sí?, se abstiene de votar, salvo en algunas votaciones ahí en algunos años, y por otro lado se sienta a soportar, ¿no? Fíjense, ¿no? Desde 1892 que surge el radicalismo hasta el 16 pasan 24, perdón, sí, 24 años, bancándose que los otros ganen haciendo trampa, ¿no? Realmente yo, por lo menos humildemente, lo veo desde un punto de vista muy admirable, ¿no? La figura de Irigoyen en el radicalismo, se la bancaron, ¿no? Y bueno, también es interesante destacar la figura de Roque Sempene, que se da cuenta que había que cambiar porque iba a estar complicado el asunto social. Bueno, se da ese pacto, surge la ley, y es una ley que, con ciertas modificaciones, es la ley que tenemos ahora, ¿no? Que es una ley de avanzada y que permitía esta idea de la posibilidad de ser iguales ante la ley, ¿no? O sea que la palabra de una persona humilde valga lo mismo que una persona que tiene mucho dinero. Bueno, ahí se empieza a trascender la palabra de la gente común, de la gente a pie. ¿Mm? Bueno, chicos, vamos a la guía, así les explico bien las consignas, por las dudas que tengan o surja alguna duda. Bueno, la primera plantea leer el texto, que fíjense es una página, no es mucho, ¿sí? La segunda dice visualiza el siguiente video en YouTube, Ley San Peña, algo habrán hecho por la historia argentina. Este es un programa realizado por Mario Pergolini, periodista. Eh, Interesante porque va contando toda la historia argentina, relatada, pero al mismo tiempo con partes actuadas, ¿sí? Y les traigo yo acá, en estos 4 minutos, cómo fue el encuentro ese entre Irigoyen y Roque Sáenz-Peña, ¿no? Cómo en un momento dado Sáenz-Peña le dice, bueno, yo te doy algún carguito, te doy algún cargo. Y Irigoyen le dice, el radicalismo no quiere cargo, el radicalismo quiere votar libremente, ¿sí? Y Roque Sáenz-Peña toma la decisión de sacar la ley del sufragio universal. Es para que lo visualicen. Y después en la 3, ya en las actividades de manera concreta, dice, desarrolla las siguientes consignas. A, confecciona una línea de tiempo que indique los hechos más importantes que se especifican en el material de estudio. Una línea de tiempo, chicos, es un gráfico, ¿sí?, ascendente, o sea, que va de un año hacia el otro, o sea, obviamente del año más antiguo al más reciente, y debe estar la fecha y el hecho trascendental. Entonces, ¿cómo tienen que hacer? Bueno, a medida que van leyendo, marcan las diferentes fechas, individualizan el hecho trascendente y después lo plantean en un gráfico con forma de vector. Si tienen alguna duda, se han olvidado de cómo hacer una línea de tiempo, nunca lo hicieron, busquen un tutorial en internet y ahí rápidamente se les va a explicar. Pero es algo muy sencillo. Fecha y hecho importante de manera gráfica. La B. ¿Qué acciones lleva adelante el radicalismo para sacar del poder a la oligarquía antes de 1912? Bueno, ahí es como yo les explicaba recién. Primero, plantearon abstenerse, no presentarse en las elecciones, como medio de repudio ante el fraude electoral. Y la segunda, tuvieron intentos de sacarlo por la fuerza, a través del levantamiento armado, pero lamentablemente les fue mal. Lamentablemente digo porque hubiese estado bueno que hubiesen existido siempre elecciones abiertas y libres, ¿no? C. Realiza un esquema que contenga las características de la ley San Peña. Bueno, ¿cuáles son las características? Esto es lo que yo les decía. Pasa a ser el voto obligatorio, pasa a ser universal, ¿sí?, a medias, pero universal al fin.
pasa, digamos, el sistema de lista incompleta, o sea, que permite a las minorías participar por más que no hubiesen obtenido la mayoría de los votos. Y al mismo tiempo es secreto, ¿no? Clave. O sea, se deja el voto cantado de lado y pasa la figura del famoso cuarto oscuro en donde vos te metes, nadie te espía, nadie te ve y solamente ante Dios, ¿sí? Emites el voto a quien se le cante a uno. ¿Mm? Bueno, perdón, el sufragio establecido por la ley San Peña fue plenamente universal, fundamente su respuesta. Bueno, ahí es lo que yo les decía. Toda la ciudadanía podía votar. ¿Qué pasaba con la mujer? Enfóquenlo por ese lado. Y la última, ¿cuáles fueron los cambios que produjeron la ley? Bueno, acá chicos es clave. Primero, se empieza a votar libremente por primera vez. Y segundo, por primera vez llega un partido distinto de los partidos conservadores. ¿Sí? Y llega al poder Irigoyen de la mano del Partido Radical. ¿Sí? A eso apunta la consigna número E. Bueno, chicos, espero que hayan entendido. ¿Sí? Si no entendieron, me preguntan. Recuerden, tienen el WhatsApp. Si más allá de esta explicación no entendieron, nos podemos poner de acuerdo para juntarnos online y que yo les saque las dudas. Así que nada más por decirle, apenas digamos de dirección me habiliten y la preceptora me diga que les pueda enviar clases, les voy a seguir enviando. Y bueno, nada más. Buena semana, buen fin de semana y que les vaya bien. ¿Mm? Saludos.